Hola, muchas bendiciones. Hoy ya estamos en el quinto encuentro y bueno, vamos a hablar sobre ciertas cosas que nos pasan seguramente cuando tenemos situaciones como las que estamos charlando, ¿cierto? Que son el estrés y la ansiedad. Así que hoy como objetivo principal del encuentro es aprender a identificar estas sensaciones y estas emociones y que muchas veces nos llevan a enfermarnos o a tomar incluso decisiones erróneas. Así que la idea es aprender a identificarlos y también aprender a enfrentar estas cosas que nos suceden porque son muy comunes, ¿no? En primer lugar, vemos que el estrés está definido como una reacción fisiológica del organismo, donde actúan mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante, ¿no? El estrés es una respuesta natural y necesaria, pero cuando esta respuesta natural se da en exceso, se empieza a producir una descarga, una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo, provocando la aparición de enfermedades, anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo del funcionamiento del cuerpo, ¿no? Y el estrés está determinado por tres cositas, básicamente, que es el estresor, es decir, lo que está produciendo el problema, lo que está produciendo el estrés, el problema en sí, la situación en sí que me estresa, ¿cierto? La evaluación del sujeto, es decir, cómo percibe la persona esta situación. Hay personas que ciertas situaciones las perciben con más soltura que otras, a otros les molesta o les producen más perjuicio que a otras. Entonces, según cómo la percibas, es cuánto mal te va a hacer, ¿cierto? Y por último, la interacción entre el estresor y el sujeto, es decir, qué es lo que le produce y cuánto le produce, ¿no? Así que estas tres cosas son las que definen un poco el estrés. Y bueno, justamente la idea de verlas es para poder entender cómo funciona el estrés o la ansiedad, en este caso que estamos viendo el estrés, cómo funciona y qué es lo que hace y por qué tenemos estrés, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros sabemos cuál es la situación o problema que me está molestando y que según la evaluación del sujeto, es decir, según cómo yo le evalúo, cómo lo percibimos subjetivamente, si nos parece muy grave o incapacitante o que pueda tener graves consecuencias, según lo que nosotros percibimos es cuánto nos va a afectar. Entonces, por empezar, nosotros lo que podemos hacer es decir, bueno, el problema está, porque realmente va a estar siempre y no deja de estar en una de esas, ¿no? En una de esas sí deja de estar, si Dios nos permite, pero mientras está, y no podemos hacer otra cosa. Pero sí podemos nosotros tomar un punto de vista diferente que me permita tomarlo de una forma más objetiva y tomarlo de una forma que yo lo evalúe diferente al problema, al estímulo, a este estresor, para que no me afecte de la forma que me afecta, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para gestionar el estrés y para lograr vínculos saludables con personas conflictivas? Bueno, en primer lugar, tengo que ver cómo estoy yo mismo en mi interior, ¿no? Y bueno, una de las cosas que ayudan a todo esto es tener una rutina saludable, hábitos que nos ayuden a estar bien, ser resolutivos tanto en nuestra vida diaria como para contribuir con los demás, buena alimentación, buena actividad, alguna actividad que me guste, leer la palabra, etcétera, ¿cierto? Todo esto es la base. Si yo no estoy bien conmigo mismo, obviamente lo demás, lo de afuera, me afecta diferente. Si yo tengo una vida estable, una vida con estas cosas que mencionábamos, por supuesto que lo de afuera repercute menos en mí porque yo tengo una estabilidad emocional diferente. Entonces, como menciono, es solamente una base, ¿cierto? Es decir, que para poder manejar diferente el estrés, una de las cosas que puedo empezar a hacer es empezar a tener
una vida saludable, una rutina, algo que me ayude a estabilizar mi vida, mis emociones y todo lo que soy. También otra de las cosas que nos pueden ayudar es tener un grupo de personas que me contengan, ¿cierto? Crear vínculos, una red de apoyo, tener amigos, unas personas con las que yo me sienta escuchado, comprendido, en momentos difíciles buscar ayuda en algún lugar, compartirlo con alguien, poner en palabras lo que siento. Bueno, todo esto ayuda, ¿no? Todo esto ayuda a que las situaciones sean más llevaderas. Y una tercera opción también es tener ciertas estrategias para gestionar el estrés. Podríamos tener ciertas estrategias, por ejemplo, escritura terapéutica. Es una herramienta que se llama de esta forma, que es una herramienta para poder expresar las cosas desde la distancia. Como decíamos también en el encuentro anterior, ¿cierto? Alejarnos objetivamente de la situación y explicar y escribir desde afuera la situación. Esto lo que hace justamente es lo que decíamos recién, sacar la subjetividad para empezar a ver las cosas más objetivamente y por supuesto que el estrés no me afecte de la forma que me afecta cuando yo lo veo subjetivamente, es decir, cuando lo veo que me pasa a mí, que me hacen esto a mí, etc., ¿no? Entonces, cuando yo veo y empiezo a describir la situación, como es escritura, se puede escribir, porque muchas veces nos pasa que al ser tan conflictivo y tan difícil las situaciones, muchas veces el solo hecho de hablarlo ya nos produce malestar, nos produce el llorar o no poder contenerlo, cosas por el estilo, pero el escribirlo hace que sea un poquito más fácil. Y el escribirlo de forma objetiva, el escribirlo desde afuera, el escribirlo no como que me está pasando a mí, sino como que le estuviera pasando a otra persona. Esto me ayuda, por supuesto, a ver diferentes las cosas y a calmar la ansiedad y todo esto. También otra de las cosas es que, bueno, me ayuda a ver de una forma más clara cuáles son mis emociones, no quedar prisionero de estas emociones. Se podría decir también que suponen un ejercicio para liberarnos, ¿cierto? Y mejorar nuestra inteligencia artificial. También otra de las herramientas es poner en palabras y, por ejemplo, ya sea con escritura, como decíamos recién, o hablado, pero cuando lo que sentimos es tan grande y tan fuerte, muchas veces no sabemos lo que nos pasa, simplemente estamos mal. También lo mencionábamos en algún encuentro anterior. Pero cuando le ponemos palabras, cuando podemos decir estoy enojado, o estoy triste, o estoy molesto, estoy frustrado, cuando yo puedo describir lo que me pasa, es una herramienta importantísima porque esto me ayuda a organizar mis emociones y a saber lo que me pasa. Cuando yo sé lo que me pasa, sé cómo afrontarlo. Entonces es muy importante poner palabras a lo que siento, a lo que me pasa, a lo que tengo en la cabeza que me está dando vueltas y no sé cómo manejarlo. Por lo tanto, está buenísimo, ya sea en palabra verbal o escrita, pero ponerle palabras a lo que te pasa, ¿no? Al darle un lugar fundamental a la palabra, nos permitimos tramitar cosas, diferenciarlas, generar explicaciones, normalizar situaciones, expresar o conocer las emociones propias. Bueno, nos ayuda muchísimo. Y poner en palabras y que no todo quede dentro de nuestra mente dando vueltas, porque muchas veces eso lleva a somatizar, ¿cierto? A enfermarnos, a sentir tensión en diferentes partes del cuerpo, dolores de cabeza y cuantas otras cosas más. Por supuesto que la idea no está en el reduccionismo, ¿cierto? De echarle toda la culpa a lo psíquico, sino que esto realmente muchas veces ayuda. Cuando ponemos palabras, como que liberamos, sacamos esa tensión interna y ya se transforma en algo específico. No es algo que nos está abrumando internamente, sino que ya sabemos qué es. Entonces, cuando tenemos, como decimos recién,
lo que es, ya lo podemos enfrentar de una forma u otra según lo que justamente sabemos que es, ¿cierto? Y incluso hay una parte de la palabra que menciona en Salmo 32, 3 al 5, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. En este caso habla de pecado, habla de algo mal que la persona hizo, pero fíjense cómo dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Es justamente lo que pasa, porque a pesar de que esto se descubrió muchísimos años después, la palabra de acá ya lo mencionaba y ya hace miles de años está puesto en la palabra que cuando callamos, enfermamos, nos enfermamos. Pero si le ponemos palabras a lo que nos pasa, ya sea, como les digo, escrito o hablado, pero cuando lo hacemos, simplemente es como que lo sacamos de nosotros y lo exteriorizamos, ¿cierto? ¿Cuánto mejor si lo hacemos hablándole a Dios y diciéndole a Dios lo que nos pasa y contándole a Dios lo que nos está sucediendo, o a una persona que nos ayude espiritualmente, que esté siendo nuestra contención espiritual? Como les decía, un grupo que nos entienda, que nos contenga. Realmente esto es muy, muy, muy sano y nos ayuda muchísimo en momentos en que estamos estresados. Así que en este caso, a pesar de hablar de pecado, yo creo que se aplica también a cualquier situación, porque realmente nos hace muchísimo, muchísimo mal tragarnos las cosas, nos hace terriblemente mal. Puede que en el momento no produzca alguna tensión en el ambiente o en el entorno, puede que no produzca algunos problemas relacionales, pero nos produce problemas internos. Es mejor, como ya hemos hablado en otro momento, en otro encuentro, cuando hablamos de cómo afrontar momentos complicados, ¿cierto? Decíamos, es mejor estar un ratito en silencio, calmarnos y elegir las palabras correctas, pero sacarlo y hablarlo. Realmente es muy importante hablar. Así que esta es una de las herramientas más importantes, hablar lo que te pasa. Es importantísimo. Por otro lado, la solución de los problemas también es una herramienta que nos sirve muchísimo, y se intenta ayudar al individuo y decidir cuáles son las respuestas más adecuadas ante una situación. Es decir, si el problema no soy yo, por ejemplo, en este caso, puedo empezar a buscar las respuestas más adecuadas, cuál es la posible solución más adecuada que podemos encontrar. Y, por ejemplo, ¿cómo lo logramos? Bueno, identificamos y describimos el problema de una forma clara, rápida y precisa. Y entonces esto nos ayuda a identificar cosas y por ejemplo, decidir qué hacer en base a eso. Porque si yo identifico exactamente lo que está pasando, identifico el problema, ahora recién decíamos, puedo ayudar a otro, pero también si yo me pongo objetivamente, ¿cierto? Me alejo de la situación y no lo tomo como subjetivo, me puedo ayudar incluso a mí mismo. Identifico el problema, lo describo, ¿cierto? Está pasando tal y cual cosa. Entonces yo puedo buscar una solución u otra que me puede ayudar. Y también, incluso, al hacer esto, me puede ayudar a no hacer tales cosas que pueden generar que el problema se agrande o que surjan nuevas cosas problemáticas. Entonces, identificar y describir el problema me ayuda un montón. Por ejemplo, ¿tiene sentido que le hable en este momento? ¿Voy a lograr algo con esta persona que está en este estado? Entonces, yo me pregunto esto, ¿cierto? Estoy identificando que el problema es que vino bajo sustancias de narcóticos, bajo los efectos de narcóticos, por ejemplo. Y por supuesto, lo primero que me pasa es que me enojo, que me pongo mal, que puedo empezar a decir y a hacer, pero si yo me calmo, ¿cierto?
me calmo. Por más que yo sé que la situación no es fácil, que no es que sea como una decisión de, qué sé yo, voy a comprar o no voy a comprar. Es una situación complicada, más difícil, yo lo sé, pero con las herramientas que hemos estado teniendo hasta ahora, que podemos orar, que podemos tratar de calmarnos, que podemos tratar de pedirle al Señor que nos dé su paz y todas estas cosas, bueno, tenemos más herramientas, ¿no? Que nos pueden ayudar, por ejemplo, en este caso, a tomarlo de forma subjetiva y decir, ¿conviene que yo le hable? Si yo le hablo, ¿va a pasar algo? ¿Va a entender algo? ¿Se va a acordar de algo? Si yo le hablo, me voy a enojar más, entonces mejor espero que se le pase, puedo hablar más tranquilo después. Y se entiende que si yo identifico el problema ¿cuál es? Que vino bajo los efectos de narcóticos, tal persona, ¿no? Si yo identifico eso, yo ahí nomás, por supuesto que me doy cuenta que no vale la pena hacer tal o cual cosa. Entonces me ayuda esto, el identificar, el describir, el ponerle nombre, me ayuda a no mandarme a hacer una cosa que quizás incluso tenga efectos negativos. Por lo tanto, te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a no confrontar, a no hacer un montón de cosas que pueden ser problemáticas. Así que la aplicación de un procedimiento de análisis y ponderación de distintas alternativas de respuesta puede decidir la solución más idónea al problema. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo decir, bueno, puedo hacer esto, esto y esto, pero yo digo, no, esto es más importante. ¿Qué tal si me pongo a orar? ¿Qué tal si pongo a hacer tal cosa? Como ya vamos a ver en un ratito algunas otras soluciones que también están muy buenas. Estas herramientas que estoy dando son las que por ahí la ciencia da, que son útiles, que están buenas. Después vamos a dar otro tipo de herramientas que también están muy buenas. Así que cuando yo identifico el problema, cuando yo aplico este procedimiento de análisis y pondero las soluciones, bueno, esto me ayuda, por supuesto, a tomar una decisión. Entonces, ¿qué decisión voy a tomar? Tomo distancia, espero a hablar cuando se pase, oro y pido sabiduría. ¿Se entiende esto? Como que esta posible solución me ayuda a tomar decisiones diferentes, ¿cierto? Entonces, hago una elección y ejecución de los pasos que se han de dar según lo que se analice del problema, ¿cierto? Como decíamos recién. Entonces, todo esto me ayuda realmente a ver. Ahora, vamos a suponer que me equivoque y que haga todo lo contrario, ¿no? Puedo también hacer una evaluación y decir, a ver, ¿me sirvió esto que hice? ¿Me sirvió hablarle cuando vino de esta forma? ¿Pude lograr algo? Bueno, entonces, la próxima que me pase lo mismo, yo puedo encarar diferente en base a una experiencia, como hablamos la anterior vez, de las culpas. Puedo aprender y tomar una decisión en base a cosas pasadas. La anterior vez que le hablé, ¿sirvió de algo? No. Entonces yo me calmo, espero que pase todo, pero se entiende, es como que analizando todo el problema y la situación, incluso analizando ocasiones anteriores, también me puede ayudar a tomar buenas decisiones y a que todo esto que me genera estrés, por supuesto que sea diferente la forma que me afecta, porque yo tomo una decisión inteligente, porque tomo una decisión de que la emoción o el problema que me está tratando de llenar la cabeza, yo lo controlo y digo, no, voy a hacer tal cosa. Cuando tomo una decisión, las emociones se calman, ¿cierto? Cuando me alejo y veo las cosas objetivamente, también es una forma de calmar las emociones y de decir, bueno, esto es así, esto es así. Entonces yo puedo tomar las riendas del asunto diferente. Ahora, recién mencionábamos qué era el estrés. El estrés dijimos que es una respuesta automática del cuerpo. Muchas veces lo que tenemos no es estrés, sino que puede llegar a ser ansiedad. La ansiedad es un estado emocional. Fíjense la diferencia. A veces confundimos.
justamente la idea de esta charla de hoy es poder identificar qué tengo en cada situación y qué es para poder solucionarlo de una forma u otra, ¿no? La ansiedad no es algo generado por un problema en especial. La ansiedad es un estado emocional. La ansiedad es un estado emocional caracterizado por sentimientos de preocupación. Cuando hablamos de preocupaciones, estamos hablando de algo que está sucediendo antes de. Por lo tanto, cuando estamos hablando de preocupación, de ansiedad, estamos creyendo de antemano que puede llegar a pasar tal cosa. Estamos suponiendo de antemano que va a venir esto y esto y esto. Y esto obviamente me hace mal. Y muchas veces me estresa también yo mismo con mis propios pensamientos de ansiedad. También me suele pasar que me quedo congelado, ¿cierto? Y no sé qué hacer porque, claro, el miedo empieza a llenarme la cabeza de que va a pasar esto, de que va a venir tal cosa, de que esto, lo otro, y me paraliza. La ansiedad muchas veces nos paraliza. Pero son cosas diferentes. Y puede manifestarse la ansiedad de muchas maneras. Una preocupación constante, un temor irracional, sentimientos de inquietud, nerviosismo, tensión, miedo a situaciones y cosas, dificultad para relajarnos o calmar la mente, sentimientos de inseguridad o incertidumbre, dificultad para concentrarnos. Todo esto, la ansiedad, puede ser una respuesta normal a situaciones estresantes. Es decir, que el estrés produce muchas veces, cuando es algo continuo, cuando es algo crónico, puede producir ansiedad. Pero cuando se vuelve excesiva o persistente puede incluso interferir con cosas de la vida cotidiana y ser considerada incluso un trastorno. Fíjense que hablamos recién del estrés, que es normal, es algo que siempre pasa a situaciones adversas, pero cuando se produce algo constante y crónico, ya empiezan a aparecer problemas. Y si esto sigue, incluso también puede provocar esto que se llama ansiedad. Y cuando la ansiedad se vuelve crónica, ya empieza a haber trastornos de ansiedad que, por ejemplo, pueden ser un trastorno de ansiedad generalizada, pánico, fobias, estrés y trastornos postraumáticos a ciertas cosas. Bueno, todo esto, por supuesto que es tratable. Está bueno saber que es tratable. No solamente la ciencia lo puede tratar, es decir, psicológicamente, o la ciencia puede realmente tratarlo a esto, pero hay algo que nosotros, como entidad religiosa, realmente lo hemos podido comprobar. Hemos podido comprobar una y otra vez que estas cosas que vamos a ver ahora funcionan. No es que las otras no, porque realmente no es que queremos desacreditar la ciencia, la psicología o las demás cosas. No queremos desacreditar estas cosas. Lo que sí queremos hacer y destacar es las cosas que a nosotros nos han funcionado. A mí personalmente, pero yo, ayudando a muchas personas, he podido comprobar que no solamente a mí, sino que a muchas personas esto que vamos a mencionar ahora funciona. Y no tiene costo, es gratis. Esto es genial porque no nos hace falta ni siquiera, por así decir, salir de nuestra casa. Realmente estas cosas son impresionantes en el sentido de la efectividad que tienen. Y vamos a mencionar tratamiento número 1, lectura de la palabra, lectura de la Biblia. No importa qué Biblia tengas, porque por ahí hemos tratado con personas que profesan la fe católica y está perfecto. Nosotros, como ya hemos dicho, no queremos imponer ninguna religión, pero podemos leer la Biblia, es el mismo Dios, es la misma Biblia, es lo mismo. Pero por ejemplo, si usted busca en el libro de Salmos 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando este versículo que leímos dice lámpara es a mis pies, lo que me permite en realidad, lo que está diciendo ahí, ¿cierto? El versículo es que la palabra, la Biblia,
la lectura normal, digamos, la lectura diaria, la lectura que hacemos constantemente de la palabra, alumbra nuestro camino. Es decir, quita la ansiedad, porque podemos ver lo que está por venir. Podemos ver si viene algo en el camino y lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque la palabra nos alumbra nuestro camino. La palabra alumbra lo que estamos por hacer, lo que estamos por vivir. Y realmente esto lo hemos experimentado. Los efectos de la palabra en nuestro cuerpo podemos leerlo en Proverbios 3, por ejemplo, que dice que es sanidad para nuestro cuerpo. En Proverbios 3 dice que la palabra produce sanidad a nuestros huesos. Es decir, es como una medicina a nuestros huesos. Si estamos muchas veces enfermos con algunas de estas situaciones o padeciendo algunas de estas situaciones, como mencionamos recién, estrés, ansiedad, e incluso se han agravado por ser estas crónicas, la palabra nos hace bien, incluso no solo que se detiene el efecto, sino que hemos visto y comprobado realmente que hace el efecto inverso, es decir, empieza a sacarlas a esos efectos, a esas cosas que producía el estrés y la ansiedad y cuantas otras cosas, no solamente estas, sino muchas enfermedades. Realmente esto funciona, lo hemos comprobado. No estamos hablando de algo que nos dijeron o algo que aprendimos de memoria. Yo lo he comprobado, nosotros lo hemos comprobado. La palabra sana realmente. Todo lo que es la vida en general, si usted, por ejemplo, lee el Salmo 119, usted puede encontrar enseñanzas acerca de lo que sea, de todos los aspectos. En el Salmo 119, por ejemplo. También en los proverbios. Hay 30 proverbios y son casualmente 31 días por mes. Puede leer un proverbio por día, por ejemplo. Está bueno que lea más, pero si usted quiere hacerse una costumbre de leer todos los días de su vida un proverbio por día, qué sano que es y cuánta enseñanza que tiene. Y los proverbios, tanto los proverbios como el Salmo 119, enseña cosas de todos los días, enseña cosas para la crianza de los hijos, para el matrimonio, para, por ejemplo, el trabajo, para todo, te enseña sobre todo. Y por supuesto, cuando aprendemos estas cosas y las atesoramos en nuestro corazón, es mucho más difícil que problemas como la ansiedad o el estrés nos afecten. ¿Por qué? Porque ponemos en práctica esto que hemos aprendido. Pónganlo en práctica ustedes y van a ver cómo realmente funciona. Es tremendo. Entonces, cuando hablamos de uno de los tratamientos para esta problemática, estamos diciendo que la lectura de la palabra es tremendamente efectivo. Es muy bueno. Otra de las soluciones, otro de los tratamientos, es escuchar alabanza. Dice en Santiago 5:13 que si hay alguien triste, que haga oración, y si hay alguien alegre, que cante alabanza. Ahora no se está refiriendo a que el que está triste no cante. Yo estoy seguro que también significa que si vos querés estar alegre, canta alabanza y vas a ver cómo se te pasa, por así decir, uno deja las cargas en la presencia de Dios y Dios se ocupa de esas cargas. No es que desaparecen, no es que es magia, simplemente uno deja las cargas en las manos de Dios y Dios se ocupa. Mientras tanto nosotros, ¿qué hacemos? Alabamos. Esto es realmente poderoso, aunque sea humanamente ilógico. Hágalo, póngalo en práctica y va a ver cómo funciona. Dice también en Salmo 116, tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Acá, fíjense cómo está hablando desde el conflicto, hablando desde la situación problemática, que dice que va a ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Por qué dice sacrificio? Porque le debe estar costando al salmista, ¿no? Entonces en este momento debe estar pasando por una situación, digamos, que le está costando alabar, pero aún así dice que
rompe las prisiones cuando ofrecemos sacrificio de alabanza. Y esto respalda el versículo anterior de lo que decía yo. Que cuando, aunque nos cueste, sacrificamos alabanza, es decir, aunque nos cueste, decimos, te voy a alabar, voy a poner alabanza, voy a poner música en el celular, en la compu, en lo que tenga, pero hágase una listita de alabanza y en los momentos complicados, póngala, cántelas, derrame su corazón, ¿cierto? Y aunque te cueste, porque muchas veces la mente te lleva de nuevo a la situación problemática, pero vos concéntrate en esto y vas a ver cómo el Señor rompe las prisiones y realmente trae libertad a tu vida, pero también al entorno y a tu familia. Así que también, por ejemplo, podemos ver que en el libro de Hebreos dice, Hebreos 13, 12, dice que sacrifiquemos alabanza y que realmente esto va a marcar la diferencia. Usted léalo y es tremendo lo que menciona en el libro de Hebreos. Y también, por ejemplo, podemos ver otra herramienta que hemos comprobado que funciona, que es el orar, la oración. Orar no es repetir cosas de memoria, orar es hablar. La palabra orar significa hablar. Cuando oramos estamos diciendo que le decimos a Dios. Y está bueno venir ante Dios y decirle, Dios, me pasa tal y cual cosa. Mi hijo vino así y así. Mi esposo está así y así. Me pasó esto y esto otro. Y esto, por supuesto que Dios ya sabe, pero cuando hablamos con Dios es diferente. Cuando hablamos con Dios estamos entregando nuestras cargas, nuestras situaciones a Él. Y Él dice que cuando nosotros oramos y le hablamos a Él, Él no hace oídos sordos a nuestra oración. Él está atento a la oración de los justos, dice la palabra. Así que yo quiero que estés confiado en que esta es una herramienta tremenda. Que a pesar de que la situación sea fea, sea difícil, ores en ese momento y vas a ver cómo el Señor se lleva tus cargas y te trae paz a tu vida en el momento de orar. Si vos lo primero que haces es empezar a gritar y a decir, obviamente la paz difícilmente venga. Pero cuando haces esto yo te puedo asegurar que va a venir paz a tu vida, a tu corazón, porque esto funciona, realmente es así. Dice la palabra también en Mateo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y parece ilógico, pero humanamente las cosas de Dios son ilógicas. Pero justamente creemos por esto, porque no es un Dios lógico. Porque si fuera lógico, sería fácil, ¿cierto? Y sería humano. Pero Dios no es humano, Dios es poderoso, Dios es más grande, así que te animo a creer en un Dios sobrenatural, en un Dios que no se maneja por la lógica humana, se maneja según su propia lógica y dice que nos acerquemos a Él y vamos a recibir descanso. Me acuerdo del caso de Ana, 1 Samuel 1, 9 al 11, cómo viene afligida y viene muy turbada por una situación que la venía atormentando hacía años, viene y dice, Dios, me pasa esto y esto, yo te prometo que si me das un hijo, bueno, ustedes después lean la historia, yo voy a hacer tal cosa y tal otra. Fíjense cómo Dios ya sabía la situación, pero ella oró y dijo, le expresó a Dios lo que sentía. Y cuando salió, dice, y ya no estuvo más triste. Ustedes léanlo, me encanta porque dice que una vez que oró, y ya no estuvo más triste, dice. Es tremendo, porque Dios pone paz en los corazones cuando nosotros depositamos nuestras cargas en sus manos. Así que confiamos. ¿Por qué la depositamos en sus manos? Porque confiamos en que Él es más poderoso que nosotros, en que Él sí tiene el control sobre las situaciones. Así que esta es una de las prácticas más poderosas, más hermosas, entregar a Dios los pesos y las cargas. Como les mencionaba recién, Mateo 11, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y otro de los versículos que también están muy lindos, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy, dice el Señor. Una paz que sobrepasa
todo entendimiento, una paz que sobrepasa los pensamientos, una paz que sobrepasa cualquier cosa que podamos atravesar. La paz de Dios realmente llena nuestros corazones de una manera que vos decís, ¿cómo puedo tener paz en una situación así? Es que es la paz de Dios. Y no es una paz en la que decimos, me deja de importar todas las cosas, ya me resbala todo. No, porque las cosas me siguen importando. Por supuesto, yo sigo amando a las personas, me afecta, me entristece, por supuesto, que esta persona esté así o asá, o que haya venido de esta forma. Pero la paz de Dios te calma y te trae tranquilidad y sobrepasa todo lo que pueda llegar a pasar en tu vida. Así que confía y deposita las cargas tuyas en Dios y vas a ver cómo realmente esto funciona. Si querés también, por ejemplo, podés hacerte una lista de versículos que te hayan hecho bien y los podés repetir en momentos de necesidad. Cuando repetimos estos versículos que sabemos de memoria o que los podemos anotar al principio, también nos traen tranquilidad porque es palabra de Dios. La palabra de Dios hace bien a nuestras vidas, a nuestros cuerpos. Y por supuesto que hay otras cosas que también hemos visto que nos hacen mucho bien y son cosas que también hemos mencionado, es que, hacer ejercicios físicos, pasatiempos y cosas por el estilo que nos ayudan a como que descontracturar nuestra mente. Pero realmente estas cositas que mencionamos, lectura de la palabra, escuchar y alabar, escuchar alabanza y alabar, orar y entregar a Dios nuestros pesos y nuestras cargas, estas 4 cosas son tremendas. Así que te recomiendo ponerlas en práctica ante momentos de estrés y ante momentos de ansiedad. Sea una cosa, sea la otra, no importa, Dios es más poderoso que eso, te aseguro que te va a hacer mucho bien. Y explícale a las familias a las que estás ayudando y ayudando a atravesar sus situaciones, explícale estas cosas. Incluso a vos mismo te va a hacer bien empezar a poner en práctica todas estas cosas. Estaría bueno que hagan una lista de versículos, que hagan una lista de canciones en Spotify, en YouTube, no sé, lo que sea. No quiero hacer propaganda de nada, pero son cosas de las más usadas. Háganse un grupo de WhatsApp, háganse un grupo en alguna red social en la que en algún momento o una situación que necesiten, alguien puede decir, necesito que oren por mí porque estoy pasando por algo, ni siquiera hace falta de escribir demasiado, pero los otros entienden y oran los unos por los otros. Esto también es muy útil, es muy bueno. Así que te animo a que uses estas herramientas. Repito que la ciencia ofrece otras cosas, nosotros no descartamos esas cosas, no desacreditamos esas cosas, pero sí recomendamos las que nos han funcionado. Así que te bendigo en el nombre del Señor para que tengas paz, para que puedas buscar al Señor, puedas buscar a través de la lectura, a través de la oración, en el momento en que necesites. Yo te animo a que lo hagas. No hay nada más poderoso que la ayuda del Señor. Te bendigo en el nombre del Señor. Hasta el próximo encuentro.